Ya está. Bien, buenos días otra vez, bienvenidos. Y ahora sí vamos a lo que corresponde. Les decía Clorinda Mato de Turner, primero con Ave sin Nido y luego Manuel González Prada, curso en el Politeama. Les hablaba también del gran marco, que es el realismo peruano. Primero, comentarles lo que siempre les digo, que los movimientos llegan tarde y todo llega tarde al Perú. Pero nos seguimos a este realismo con ciertas características que ya vimos con Crimen y Castigo. Ojo con eso, ¿ya? ¿Recuerdan Crimen y Castigo? La primera consigna de los escritores del realismo, es un realismo que se origina principalmente en Francia. La primera consigna es que la novela sea un espejo, una fotografía de la realidad. Entonces, si recordamos qué vimos en Crimen y Castigo, además de un crimen y un castigo, lo que vimos es una etapa de crisis económica muy fuerte. Pudimos observar a través del argumento que había desempleo, que había miseria, que había orfandad, que había prostitución, que había alcoholismo, pobreza, desigualdad, injusticia, asesinatos. Ese es el realismo. El realismo peruano no tiene una distancia respecto a esta principal consigna, pero sí tiene un hecho fundamental, un hecho que nos va a dejar heridas y que ataca directamente a nuestro orgullo. Y es la guerra con Chile. La guerra con Chile que tiene una data, como les digo, hay este, esta humillación, ignominia, pero que tiene una voz y una resonancia en uno de los escritores que vamos a ver. Entonces el realismo viene marcado por eso, por la Guerra del Pacífico. ¿Cuándo fue la Guerra del Pacífico? ¿Cuánto duró? Ojo, ojo, que yo sé por sus vecinos, sí, ya me he averiguado, ya, bueno, soy curiosa. Ojo que yo sé por sus vecinos que ustedes en historia ya han tocado este tema. Así que no me pueden decir que aún no han tratado el tema de la Guerra del Pacífico. Ramírez, fechas, quiero fechas. Es determinante para lo que vamos a ver más adelante. Fechas. ¿Está bien, Ramírez? Sería bueno que coloques completo, ¿no? Porque para evitar confusiones, todo a ustedes como son una generación muy nueva, ¿no? Todo les parece viejo y muy viejo y jurásico, entonces sería bueno colocar todo completo, la fecha completa.
Porque si me dices del 79 al 84 puede causar confusión. Diana ya lo ha colocado, también Ramírez, y yo les agradezco. Yo juraba que era hasta 1883. Me dicen 1884. Muy bien. Hay cosas que se aprenden con ustedes. Eh, ¿Ustedes creen que después de ese tiempo, porque eso es lo que dura la guerra, y después, cuánto tarda en entender que una guerra de ese tipo, en que nos deja saldos, consecuencias irreparables, ¿ah? ¿Cuánto tiempo logramos levantarnos? ¿En cuánto tiempo logramos subsanar los errores? ¿O creen que nos cuesta hasta ahora? Pónganse a pensar en ese momento para entender la voz de Manuel, de Manuel González Prada. Bien, interesante, ¿no? Por eso es que aquí aparecen las imágenes de la reconstrucción nacional. Puedo reconocer aquí en medio de estos dos señores a Andrés Avelino Cáceres, a Piérola, y este señor, ¿quién será? Este de aquí. Porque ustedes, como han llevado ya el tema, me imagino que saben, en historia, zapatero tus zapatos, en historia, no me desligo completamente de la historia, se han dado cuenta, sería un despropósito desligar de ahí que par en discusiones con mis colegas dicen, no hables de historia, no, contexto no, pero ¿cómo? La obra no está en el vacío, no está ahí volando, ¿no? Las obras tienen un contexto y una razón de ser. Bueno, antes la tenía, una razón de ser, un porqué aparece, un propósito. ¿Por qué? Porque no están escritas por extraterrestres, gente que está viviendo el momento. Eso era el realismo. Objetividad, recoger, ¿no? Tal vez lo bueno y lo malo, y más lo malo de su época. Pero ¿qué teníamos nosotros? Antes, durante y después de la guerra con Chile. Y antes de la guerra con Chile, ¿quién estaba en las letras, liderando las letras? Díganme. ¿Qué movimiento teníamos antes del realismo? A ver, yo sé que saben, porque ustedes, muy bien, el romanticismo, el romanticismo. ¿Quién es el representante del romanticismo? Tensler Núñez, ¿quién es el representante del romanticismo? Les dije que leyeran, por favor, muy bien. Richie Palma, nuestro querido Palma. Ricky Ricky. Palma, lo máximo. Palma que se lleva las palmas. Sí. Y les pedí que leyeran Beba Padre que le da la vida. Esta vez no les pedí que leyeran porque dije, bueno, este es un clásico, pedirles que lean Don Dimas de la Tijereta. Mejor que lean Beba Padre que le da la vida, porque así me conectaba con Clorinda Mato de Turner. ¿Leyeron Beba Padre que le da la vida? La verdad. O no, no tuvieron tiempo.
Viva padre que le da la vida, después hablaré más adelante, trata de Ana de Borja. Tuvimos virreina, dice Palma, tuvimos virreina. Y vaya qué virreina, y vaya qué virreina. Fue mucho hombre la mujer que nos gobernó. Palma. Palma muy liberal y también abierto a estas cuestiones, ¿no? Pero les adelanto, a mí me gusta mucho esa tradición porque habla de una mujer fuerte, de una mujer inteligente, eh, y además es una tradición dedicada a Clorinda Mato de Turner, a la distinguida escritora Clorinda Mato de Turner. Maxi, que Palma te dedique una tradición es mayor. Bueno, voy a ir todavía hacia Clorinda Mato de Turner, pero imagínense esto. Así es, Ramírez. Pero tú no admiras, hay una serie de aspectos y elementos para admirar a alguien. Son palabras mayores. Estamos hablando de está enamorado. No, 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 no. Ya vamos a pasar a lo que era realmente Clorinda Mato de Turner, qué representaba Clorinda Mato de Turner. Y la época. Regreso. Entonces, ¿cuáles son las características, pero de este realismo peruano, pero tomamos justamente ese carácter especular del realismo francés? Alejamiento del tono intimista, claro, pues en la otra orilla están las tradiciones. El pobre Palma criticado por no ser un liberalista férreo, por no plantear la separación, por más bien, le decía Ribagüero, es un nostálgico de la colonia, ¿no? Un hispanista. Bueno, el realismo se aleja de todo eso, porque hay una situación que estamos viviendo, es una situación en que hemos perdido, otra vez repito, nuestro orgullo. Habría que tener una mayor objetividad. Y como el mejor momento y el mejor periodo para el romántico es el pasado, bueno, los realistas rechazan ese pasado. Y lo raro y lo extraño y lo exótico también lo van a rechazar. Y hay un propósito moral y social de decirle al lector cómo se debe portar, qué es lo que debe hacer, cuál debe ser su conducta. A esto le añadimos un aspecto muy propio de nuestra realidad, que es la reivindicación del indio. El indio, años sometido, subyugado, explotado por el simple hecho de ser indio. No hay otra, no hay otra razón. Ya escritores de la época, les comento, José Carlos Mariátegui, por ejemplo, hablaba sobre la tierra, la tierra. Dentro del indigenismo, el problema es la tierra. Sí hay racismo, por supuesto, y esto trae discriminación, desigualdad, pero el problema es la tierra. Pero estamos ya
culmina la guerra del Pacífico, hay un vencedor, un vencido, y bueno, es hora y es momento de crear un nacionalismo del nacionalismo peruano, pero moderno. Hoy es fácil hablar de nacionalismo, no sé si se han dado cuenta. Todo suma para hablar de nacionalismo. Un ceviche, un lomo saltado, las cosechas de la papa. Eso nos hace sentir peruanos. La asunción del Papa, ahí sentimos un nacionalismo, ¿no? Eh, pero imagínense 1883, 1884, ¿cómo podemos infundir ese nacionalismo? ¿De qué nos, cuál es nuestra base? Si estamos destruidos, si Chile ha destruido y hecho añicos nuestro orgullo, si ingresaron a Lima, destruyeron Lima, saquearon Lima, saquearon nuestra historia porque ingresan a la biblioteca y queman los libros y buena parte se lo llevan. ¿De dónde tomamos ese nacionalismo? ¿De dónde? Por eso les digo, hoy es fácil, pero en ese entonces, ¿cómo renovamos nuestro compromiso de luchar por el país? Si nos han dado un golpe y estamos en UCI, ¿cómo se levantan? Allí la importancia de un pensador como Manuel González Prada, que no tiene parangón, sin igual, sin igual. Las obras, las novelas, los ensayos deben transmitir ideas. Ahí está el propósito moral y social. Y ahí está ese nacionalismo agresivo. Pero es por el momento que nos tocó. Vamos a la narrativa realista, la narrativa del realismo. Bueno, yo les comentaba que, que Palma le dedica Beba Padre que le da la vida a la distinguida escritora Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner tiene un nombre pomposo y más extenso que Clorinda Mato de Turner porque después se hizo conocida de esa manera, ¿no? Porque ella se llamaba Grimanesa Martina Mato Usandivaras, pero se casa con un comerciante médico Turner. Proviene de una familia de hacendados del Cusco. Era difícil para una mujer estudiar, pero miren, miren, miren la época en la que se hace su infancia, joven. Entonces, decir que en el Perú ella quería estudiar y quería tener sus pergaminos, no, muy difícil. Pero sí habló con su padre, le dijo que quería estudiar medicina afuera. Y su padre le dijo, no, te quedas. Entonces, ella comienza a instruirse por su cuenta, autodidacta. Y es una pensadora de su tiempo, una periodista y lo que más me llama la atención, una política de su tiempo, traductora y precursora del género indigenista, precursora, iniciadora.
Interesante. Ahora, una mujer que promueve el positivismo. Imagínense eso. La razón, la lógica, la experimentación, la defensa del indio y de la mujer, ¿ah? Ojo, ojo. Yo creo que eh, hay aquí un punto importante porque podría ser también precursora del feminismo. ¿Por qué no? Y es que sucede algo bien interesante con Clorinda Mato de Turner. Siendo ella una mujer culta, después les digo lo de la política, pero siendo una mujer culta y una precursora de la novela, ojo, en Hispanoamérica, juntamente con otras, ¿ah? Con otras escritoras, pero estamos hablando de nuestro terruño, ¿sí? Ella, ella decide crear una imprenta ella, y le coloca de nombre La Equitativa. Imagínate, pues, ese nombre es un nombre muy desafiante para la época, La Equitativa. Y no contenta con colocarle un nombre de ese tipo, esta escritora, esta pensadora, esta política, esta traductora, esta periodista, decide además contratar solo mujeres en esa imprenta. Solo trabajan mujeres. Díganme, ¿eso no es interesante? ¿Eso no es innovador? Eso es ir más allá de, de los escritos y de las palabras bonitas. Eso se llama hacer, eso se llama acción. Porque yo puedo hablar bien de las mujeres y puedo pintarme y puedo desvestirme y puedo ponerme un pañuelo y sí, pero ella en su imprenta llamada La Equitativa le da trabajo solo a mujeres. Para la época, imagínense, qué inspirador. Una mujer independiente. Ojo, no solo sabía de letras. Estamos hablando de una mujer que sabe de física, de filosofía, de sus letras, de historia, de anatomía, y que asistía a los círculos literarios a los que asistía Ricardo Palma. Entonces yo me imagino Ricardo Palma, ¿no? Que la escucha hablar con mucho fundamento, y a Ricardo Palma totalmente conmovido. Y por eso es que él ve, eh, él ve una especie de paralelo entre la figura de Ana de Borja y ella. Imagínate. Entonces, eh, publica tres novelas en realidad, tres novelas. Ave sin nido, que es un boom, índole y herencia. Y en todas ellas es puntillosa, eh, en verdad va a los temas más delicados. Ella no, no hay una especie de introducción constante, no. Es puntual y exacta, va a los problemas.
pero es sin duda Ave sin nido una novela que lo ubica, ¿no? En el escenario, no solo literario, sino también político. Les decía que fue una política porque ella fue muy adepta y muy simpatizante a las ideas de el brujo de los Andes. Ahora sí, a ver, ¿quién fue el brujo de los Andes? Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, muchas gracias. Dorador, así es tu apellido, muy bien. Muy bien, un héroe, claro, por supuesto, pero tenía enemigos. Muy bien, ahí Ramírez de Campaña La Breña. ¿Fue presidente? Pregunto. ¿El brujo de los Andes fue Claro, presidente? 2 veces. Ahí está. Mis estudiantes van empalmando, en literatura van empalmando, ¿sí? Con la historia. Y eso está genial. Sí es cierto, profesor, usted nos ha dicho, la literatura es ficción. Ya sé, sí es cierto, pero en este tiempo en el cual estamos observando todo esto, no hoy, la literatura estaba muy ligada, allí dice, muy ligada a lo que tenían que hacer las personas. Bueno, eso le trajo factura a la pobre Clorinda Mato de Turner, porque luego los pierolistas se vengaron y y la obligaron prácticamente, atentaron contra su casa y la obligaron a salir del país. Imagínense, ¿no? Una mujer, me imagino, para los pirolistas era un sujeto incómodo, opinona, y además sabe, ¿no? Entonces era un sujeto incómodo. Y en verdad, yo me imagino que sufrió bastante, ¿no? Sufrió bastante Clorinda Mato de Turner, dejar su vida prácticamente. Le quemaron su imprenta. Cuando publica, si no me equivoco, en 1889, ¿no? Ave sin nido, la excomulgan. Un grupo de la iglesia también ataca su casa. Oigan, todo porque tenía una crítica. O sea, me imagino que a ella lo que menos le importaría era que les comulguen, porque estas personas que planifican todo, no es que se sientan un día y están ahí, que escriben así, mirando al aire y no saben lo que se viene. Ella sabía el resultado de Ave sin Nido, porque principalmente Ave sin Nido es una denuncia. ¿A quién principalmente? A las autoridades, pero sobre todo a la iglesia, al clero corrupto. Y bueno, la vieja aristocracia, ¿qué pasa con la aristocracia? La aristocracia se libera de sus pecados en la iglesia, ¿m? De sus confesiones, por mi culpa y mi gran culpa, ¿no? Yo no estoy hablando de todos los curas, ¿no? Definitivamente en todos lados se cuecen habas y claro que por supuesto que hay hombres de iglesia buenos que se ciñen a las escrituras, que se ciñen al propósito de Cristo y, y uno no puede conocer totalmente el pasado de las personas, pero por ejemplo cuando
eh, a mí me dicen, yo estaba dando clase y a mí me dicen que el Papa Robert, ¿no? El Papa León había dicho en su asunción, ¿no? Se había dado un tiempo para enviar saludos a un lugar pequeñito, desconocido en el mundo, que estamos hablando del bodeguero, es el Papa. A nivel internacional, el Papa deja de hablar en italiano, habla en castellano y dice, quiero saludar, si me permiten, a la diócesis de Chiclayo. ¡Ah! ¿Ustedes se imaginan eso? Los no creyentes también, por favor, ¿se imaginan eso? Yo creí que era inteligencia artificial y me decían, no, sí lo ha dicho. Yo dije, no habrá dicho Chicago porque el Papa es norteamericano, pero no habló de Estados Unidos para nada. Entonces, por El Papa ejemplo, más, perdón. el Papa es más peruano que la Papa. Exactamente, y sus formas, ¿no? Sus Hay un video formas, donde dice, habla, se saluda así de mano, tienes esas costumbres, porque ha estado, me indicaban tengo familiares en Piura, en Chiclayo, me dicen, ha estado aquí más de 35 años. ¿Cómo no va a querer ese lugar? O sea, hay gente que sí te puede dar esperanzas, ¿no? Y así esas cosas a mí me conmueven, por ejemplo, porque cuando la gente está en el poder, cuando llega al poder, suele olvidar esas pequeñas cosas. Entonces, igual, y hay que retractarse también, ¿no? Si saliera cosa que no creo, pero si saliera algo turbio, extraño, me daría mucha pena por toda la gente. Ustedes saben cómo somos los peruanos. Los peruanos somos muy querendones, muy noveleros, muy monos, ¿no? ¿Qué hicieron inmediatamente? Miren, el Papa es peruano porque principalmente y legalmente tiene DNI. Eso no lo cambia nadie, eso es algo jurídico, tiene DNI. Y lo otro es que la gente es muy mona y la gente de provincia aún más comenzó a buscar las fotos. La foto sí, que a mí me hizo la primera comunión, a mí la confirmación, y ubique, ubique, ¿no? Ubique fotos, ¿sí? En donde se encuentre el Papa. Pero miren, necesitamos esas pequeñas cosas para poder renovar nuestra fe y hasta nuestra nacionalidad, hasta nuestra identidad. Imagínense. Ahora, imaginen el momento de González Prada. Imaginen eso. Terrible. Somos un país con muchas heridas. Ahora, no quiero hablar mal de nuestros héroes, ni nuestros gobernantes, pero díganme si el profesor o profesora de historia no les ha hablado de un presidente que se pintó de colores en el momento más crítico. Se fue, tenía un encargo, me parece que era comprar armas, y se largó. Y no lo volvimos a ver más. Entonces, ¿cómo puede haber ese tipo de personas en un momento crítico? ¿Cómo? No, pues hay escritores que están viendo todo lo que sucede. Manuel González Prada lo que hace es criticar eso.
criticar la inoperancia de los gobernantes y la inoperancia del ejército también en su momento. Esa es la traición, claro, por supuesto. Es la traición al país. ¿Cómo se llamaba ese señor? Me imagino que ninguna avenida de este bendito país, ningún lugar tiene su nombre, porque eso se llama traición. Y yo me acuerdo que estaba en una clase de historia y para mí, pues, para mí mi héroe, Ramírez ya lo puso. Ya, y gracias, Ramírez y Brian. Un alumno me decía ahí en el presencial, me decía, Miss, usted no sabe todo lo que habrá pasado a ese pobre hombre. Sí, pues. También recuerdo que el primer gobierno de Alan, 7000% de inflación, no teníamos que comer, colas, terrorismo, coches bombas, apagones, no había agua, no había luz. Y los que tenían agua tomaban, les venía en el caño, les venía agua con excremento. Pero ese señor se fue y yo me imagino que desde París sufría por nosotros, me imagino. Primero desde Colombia, después en París. Sí, claro, estaba sufriendo bastante. Bueno, pero como somos un país del olvido, nosotros damos siempre segundas oportunidades. Sí. Y estos señores se reciclan, regresan. No, no estoy hablando de Alan, porque Alan el señor se mató. Eh, ahí no me digan que está vivo. Bueno, ya no sé. Pero se reciclan y regresan con otro ropaje, con otra mirada, con otro traje, con otros discursos y pretenden engañar a los peques, a los que desconocen la historia. Pero ustedes no, y eso me place, ustedes no desconocen la historia, no. Y eso está bien. Bueno, ahí tienen, ¿no? No hay que culpar tampoco a los hijos. ¿M? Claro, pero siempre con cautela, siempre con cautela, siempre con cautela. Bueno, entonces lo que hace esta señora, Clorinda Mato de Turner, es publicar Ave sin nido. Es que para mí ella va más allá porque esa trama esa historia incluso es muy telenovelera. Los hermanos, ¿no? Los jóvenes que se enamoran, pero que eran hermanos. ¿Tú te imaginas ese es un dramón? Que ya teníamos a Romeo y Julieta, que sus familias se enamoran, ¿no? Se quieren, se aman, no sé, pero sus familias son rivales. Si eso era un dramón, imagínate este. Solo que ese dramón se corta al final, ¿no? No es una trama que se haya desarrollado dentro de la novela, sino que es una revelación final. Son hermanos, espérate, la cereza de la torta. Todavía no estoy hablando del argumento, pero mira qué fuerte. Al final te enteras que estos dos jóvenes que están enamorados son hermanos. Bueno, esa es una tragedia. Pero además que el padre de ambos es un cura.
es esto? Se abre la tierra. Lima de 1889, ya te imaginas, ya te imaginas. Pero además esa novela, mira, yo siento que es un detonante, ¿no? Esa historia, que la verdadera historia está en esta muestra que hace dentro de Ave sin Nido. ¿Cuál es la muestra? La situación social del indio, la situación de explotación. Los indios explotados, mancillados, humillados. Y es una de las novelas en el mundo, ¿ah? En Latinoamérica es una de las novelas más singulares. Y cuando digo singulares es que, mira, esta se parece a esta. No, no hay. Por eso es una novela singular. Es una novela sin par. Aves sin nido. Pues vamos a ir al título. Y esta novela es considerada la precursora o la iniciadora, si quieres, iniciadora del indigenismo, de la corriente indigenista. Porque lo que hace Clorinda Mato de Turner es denunciar. Entonces, yo te voy a hacer una novela, pero olvídate la bomba que trae la novela, una denuncia de la injusticia, de la opresión, del maltrato por parte de la iglesia y de los llamados notables, pero sobre todo de la iglesia contra la población indígena. Y la novela está ambientada en un lugar maravilloso con parajes hermosos, un pueblo ficticio, por supuesto, Quillak. Y como en todos los lugares recónditos andinos del país, los indios están condenados a la miseria. Y el cura es un personaje cercano a los indígenas. Y por ejemplo, en esta novela, el indio no tiene que comer, apenas sobrevive, le cuenta esto al cura y el cura le dice, no hay problema, yo te presto, yo te doy. Pero padre, ¿cómo le puedo pagar si no tengo? No te preocupes. ¿Tienes hijas? Sí. Sí. Bueno, mándalas a la iglesia. Allí, mientras reúnes el pago, no te preocupes. Ellas estarán en la iglesia, pero son pequeñitas. Buena edad para que aprenda a cocinar, a lavar, a limpiar, a tejer, a bordar, a calar. Y la palabra de Dios, no te olvides. ¿Mm? ¿Cómo se llama eso? Cuando pagues, cuando pagues, cuando reúnas todo, tómate tu tiempo, tus hijas regresan y ya regresan mujeres hechas y derechas, porque ya saben los quehaceres. ¿Qué te parece eso?
¿Mm? Plena bondad, ¿no? Ahí yo veo varios delitos, ¿no? Allí hay un sinnúmero de delitos y la gente en provincia, en las zonas andinas, confiaban en el cura porque ven al cura como un pedazo de Dios en la tierra. Me acuerdo que una vez me fui por el callejón de Conchucos en Ancash y entonces mis primas me decían, mira, ese que está ahí es hijo del cura. Mira, allá, el cura, sí. Y ese que está por allá, que vive por allá, también es hijo del cura. Y yo estaba así, tenía 19 años. ¿Y qué me dice mi otra prima? Me dice, y más tarde vamos a la iglesia porque el cura va a oficiar misa. Y yo, espérate, ese cura que tiene dos hijos, pero el cura es buena gente. O sea que el cura estaba oficiando misa y todo el pueblo sabe que el cura tenía hijos. Genial, genial, ¿no? Eso es algo que se venía repitiendo constantemente. Eso se llama abuso, eso se llama violación, ¿no? Y en el caso de quedarse con las hijas de los campesinos a cambio de, como si fuera un trueque, bueno, eso se llama trata de personas, hay que decirlo claro. Entonces, esa mujer, una neurona, ¿no? Quisiera tener una neurona de Clorinda Mato de Turner. Una de ella, tres de Ricardo Palma, cinco de Cervantes, seis de Vargas Llosa, no, más de Cervantes, imagínate. No le importó, ¿no? No le importó perder, digamos, eh, algún estatus dentro de la sociedad limeña. No le importó, era una mujer que seguía sus convicciones y decide escribir esta novela. Les dije que ella había nacido en una hacienda y que su esposo era comerciante, médico comerciante. Y ha visto, pues, ella ha visto, sabía quechua también. Solo que conoce, así como Manuel González Prada, conoce al indio, pero ella está fuera, ¿entiende? Otra cosa es conocerlo desde dentro, pero ella está fuera, ella está en la otra orilla, es testigo, pero no conoce la cosmovisión del indio. Pero ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Lo que pasa con ella también, con Clorinda Mato de Turner, es que tiene una visión paternalista, así como muchos intelectuales de la época. Una visión paternalista que a la larga es mala ya, eh, porque ve al protegido, en este caso al indio, como viene padre, paternalismo, ve al indio como un hijo. Y bueno, este, este, este hijo está desprotegido, pues, pero como el padre quiere hacer todo por él, porque lo siente un hijo, lo siente un niño, pero y en realidad lo siente inútil. Esa es la verdad.
Por eso en las novelas que tienen esta visión paternalista, el indio es como una pieza decorativa, es como una, un muñequito de papel, es un personaje romántico, pero no es un sujeto de cambio, no es un agente de cambio, no es capaz de tomar las riendas de su situación, no es capaz de organizarse, no es capaz de, de rebelarse, no es capaz de, no se presenta al indio dentro de un personaje redondo que pueda enfrentarse mediante un discurso a la opresión, al blanco opresor, porque en estas novelas y en los ensayos, la idea paternalista de los intelectuales es que sí hay que hacer algo por el indio, pero el que tiene que hacer algo es el criollo o el blanco instruido, pero no ellos. Y aquí viene un poco este prejuicio de creer que como no ha leído, ¿no? Leído, papel, leído, entonces él no tiene nada en la cabeza. Es un ignorante, o es un indio manso, es un indio que, no, él no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, no es consciente, no es capaz. Entonces necesita adoctrinamiento, necesita educarse. Una vez que se eduque, dejará su estado salvaje, ¿no? Hay esa idea, ¿ve? Y esa es la idea del paternalismo, que también la tenía González Prada y otros eh, intelectuales de la época. Y es lo que va a pasar en el argumento de Abecilio. Entonces regreso. La historia está ambientada en Quillak, que es un lugar idílico, hermoso, y en ese lugar hay notables. ¿Y quiénes son los notables? ¿A quienes llaman notables distinguidos? A las autoridades. Y los curas también son los notables. Y bueno, ellos son los que explotan, los que eh, maltratan, oprimen a los indígenas de Quillak. Eh, Llegan a Quillak, y aquí hay un cambio importante, llegan a Quillak los marín, estos esposos, pero ellos no llegan, digamos, como los Avengers, ¿no? No llegan es que, no, mira, ahí están sufriendo los indígenas, vamos a salvarlos. Así no es. Ellos llegan porque tienen negocios, minas, y entablan una amistad, se hacen amigos con los Yupanqui, con Juan Yu y Marcela Yupanqui, que son esposos y son indios. Y pues la señora y el señor Yupanqui le cuentan todo, pues, que hacen los notables, sobre todo los curas. Una desgracia. Y el señor Marín y la señora Marín van y hablan de este asunto con los notables. Imagínense. Con el gobernador, con el cura Pascual Vargas, con Sebastián Pancorbo, que es el gobernador, y les dicen, miren, nosotros estamos al tanto y eso no puede ser. Es más, la señora Marín va y siempre le lee la Biblia. Capaz usted lo ha olvidado, cura Vargas. Así que vamos a leer la Biblia, mire.
Es una mujer entendida en la doctrina católica. La iglesia se ha olvidado usted del catolicismo, seguramente. Así que mi esposo y yo estamos al tanto de todo y queremos que la situación cambie. Uy, problemas. Problemas porque si tú en zona enemiga vas sin ninguna planificación y le dices al enemigo, mira, sabes que ya estoy enterada de todo esto y nosotros estamos aquí para defender. Mal. Esto le cae muy mal a Pancorbo, al cura Pascual Barros, le cae muy mal. Y ellos empiezan a ver la forma de, mira, estos marín son sujetos incómodos. Pero por supuesto, si todo estaba bien, entre comillas, los indios no se habían quejado antes. Esta situación era maravillosa para los notables. Y llegan estos señores a alborotar la situación. Así que, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos notables? Hay un robo en la iglesia y los notables le dicen a los indígenas que los marín son cómplices de los ladrones. Y el pueblo, la masa indígena, se indigna. Porque yo les he hablado, lo más fuerte es el sincretismo religioso en el Ande. Lo más fuerte que hay, el sincretismo religioso. Ah, no, ellos se vuelven como locos, los indígenas. Los manipulan, pues, los notables los manipulan y les dicen, ¿no? Los instigan para que ataquen la casa de los marí. Y así lo hace. La masa indígena ataca la casa de los marí. Y terminan matando a los Yupanqui. La señora Marcela Yupanqui le dice a, le dice a la señora Marín antes de morir, por favor, quédate con mis hijas, son pequeñas, quédate con mis hijas, te las dejo a Margarita y a Rosalía. Y además voy a revelarte un secreto. Margarita no es hija de Juan, es hija del ex obispo de Quillac, un mujeriego empedernido, un canalla vestido con sotana, Pedro Miranda y Claro. Y mueren ambos los Yupanqui. Pero con esta situación, con este ataque, ya no se quedan los marín. Los marín se van. Nos vamos, Quillac. Regresan a Lima. Y Manuel, porque se han quedado un buen tiempo, porque había un juicio, ¿no ves que les dicen a ellos que son los cómplices de los ladrones? Y hay un juicio, tienen que ir a tribunales, ¿no? Hay implicados, culpados de manera injusta, y entonces Manuel está a cargo. Manuel está a cargo de la situación. Manuel está a cargo de la situación como abogado. Pero ya les dije que Manuel es el hijo, ¿sí? El hijastro de Sebastián Pancorbo. Y en ese trámite, en ese proceso, es que se enamora de, de Margarita. O sea, también aquí la historia de contrastes, ¿no? El hijo, el hijastro del notable, del gobernador,
que se enamora, que se enamora de, de una indígena, Margarita. Pero los Marín, cansados, han decidido irse. Y Manuel está enamorado de Margarita. Así que Manuel viaja a Lima y en la entrevista con ellos, con los Marín, pide la mano de Margarita y para deslindar cualquier tipo de relación con este corrupto Sebastián Pancorbo. Dice, bueno, ustedes saben que él no es padre. Yo deslindo, él no es mi padre. Eh, pero sí les quiero comentar algo. Mi verdadero padre es el ex obispo de Quilla, Pedro Miranda y Claro, ¿no? Y con esto se revela pues una, un origen nefasto, nefasto. Son hijos, son aves, ellos son las aves sin nido. Eh, y ellos son reflejo de la corrupción, pero sobre todo de la inmoralidad. Ahí está, la inmoralidad de la iglesia. Ya, pero eso es al final, profesor, así que, y yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con la otra historia? ¿Qué pasó con los indios? A ver, ¿quién me dice qué pasa con los indios en Quillac? Sí, 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 Ramírez. En la visión paternalista, el que protege se siente padre. ¿Qué pasó con los indios de Quillac? Los indios raciados, en desigualdad social, marginados. Esta novela es muy polémica, y nos da una idea aproximada del contexto histórico en la que se sitúa la historia en ese momento, 1889, antes, ¿no? Un lugar en donde prevalece el racismo y la desigualdad social. ¿Qué pasó con los indios de Quillac? Porque los marines se fueron, ¿ah? Los marines se van. ¿Y qué pasó? La situación era esta. Hay abuso por parte de las autoridades hacia los indios. Y ahí hay maltrato. ¿Qué pasó? Porque se fueron de allí, se fueron de Quilla. ¿Saben que nos vamos aquí? Nos van a matar, ¿sí? Y en un principio eh, ellos estaban llamados a solucionar el problema, pero no pueden. Entonces, ¿qué pasa con los indígenas? Les digo algo, no pasa nada. Todo se queda igual. Si los criollos instruidos no pueden hacer algo, nadie puede.
Esa es la idea. Si el blanco o el criollo no puede, nadie puede. Oye, pero ahí están los indios. No, es que ellos no pueden. Son ignorantes. Si se educan, podrán. Si se educan. O sea, la opresión va a continuar. La opresión va a continuar. Y una obra literaria no va a cambiar eso. Pero, ¿cuál es la importancia de esta novela? Ya lo mostró. Y el lado más descarnado y crudo, ¿ah? Ya lo mostró. Otra novela no hizo eso. Y lo importante es que es una escritora, que cuestiona el papel de la Iglesia Católica, cómplice, autora inmediata de la explotación, de la opresión de los indígenas. ¿Qué derechos? ¿Qué derechos humanos? ¿Qué derechos de los indígenas? No, no hay. Vamos a las primeras preguntas. A ver, déjenme ver. Sí. No vamos a renegar, no vamos a renegar. No le podíamos pedir más, ¿sí? Porque luego viene Ciro Alegría y él sí va a configurar al personaje, al indio de carne y hueso. A Rosendo Maqui. La separata, vamos todos a la separata. No, no es una buena continuación. No, no, Ramírez. Por lo que acabo de decir. Los, lo que pasa es que el personaje del indio en Ave sin Nido es como un personaje de papel, no tiene la fuerza de Rosendo Maki, no tiene la mirada de Rosendo Maki, no tiene el talante de Rosendo Maki, ninguno de los indios, ni los Yupanqui se parecen a Rosendo Maki, no le llegan a los talones a Rosendo Maki. Rosendo Maki es alcalde de una comunidad indígena. Pero Rosendo Maki reflexiona sobre la ley, sobre la justicia, la injusticia, y llega a conclusiones. Rosendo Maki le pide al gobierno una escuelita para su comunidad. Rosendo Maki no busca ningún criollo instruido o va debajo de las faldas de, de un blanco a que lo salve. Entonces, no es una buena continuación. Claro, pero es que eso es una constante. ¿Qué? ¿Cómo que Álvaro Amenábar no es Rosendo Maki? ¿Quién cree
¿Por qué lo dices, André? André, que no sé qué ha tomado André. Y otra, Álvaro Amenábar no es Rosendo Maki. A ver, yo les he dicho, acompañen, miren, acá yo tengo café, café. Con esto, así te despiertas. A todos, Quaker, 7 semillas, café, para que despiertes. Pero tú tienes que comenzar el día con energía. Pero si estás así, no, y con la cámara apagada, ñam, ñam. Entonces ahí, Brian dice, se refiere que Álvaro es el malo de la historia. No sé, no sé eso de que se refiere así, porque muchas cosas ustedes pueden confundir. No sé si está bien esa referencia. Todo caso, como lo dices tú, Brian, y eso de él es el malo y el bueno, puntuales y exactos. ¿Quién es Álvaro Amenábar? ¿Quién es? No me digan, es un hombre. No, no extiendan la confusión. Es el hacendado. Y es, como bien dijo el compañero, el antagonista de la historia. Es un gamonal, el poderoso, dice Ramírez. Bueno, ya colocamos adjetivos y no creo que lo primero que vamos a decir en términos, a veces cuando ya tenemos el término denotativo, ya podemos ir sumando el connotativo, ¿ya? Eso es escuela para todos. Primero, ¿qué denota? Y luego lo que connota. Primero, ¿qué es? Es el hacendado, es el gamonal y luego el poderoso. Ya ahí sí le añadimos. Pero primero lo denotativo, luego lo connotativo. Como si alguien me pregunta, ¿y quién es Dina Boluarte? Es la jefa. Le digo, no, pues no me va a entender. Lo primero es lo denotativo. La patrona. No, pues. Lo denotativo es la presidenta de la República. A partir de eso, yo ya puedo ir sumando lo connotativo. Primero aclaramos lo denotativo. Y Rosendo Maki es el indio de carne y hueso. Por eso es que Ciro Alegría es importante. Y porque el indigenismo tiene etapas, tiene periodos, en donde conoces primero al indio desde afuera, sí. A ver, ¿quién es? Oye, qué simpático el indio, ¿ah? Mm. En Europa, ¿conocían al indio? ¿Los franceses conocían al indio? No. ¿Y de dónde lo conocían? Porque hay novelas en Francia en donde aparecen los indios. ¿Pero de dónde los conocen? ¿De dónde los conocen? A ver, díganme. De las ¿De dónde conocen a los indios los franceses? No, Brian. De las, si lo hemos visto. Cro, voy a tomar mi café. Las crónicas. De las crónicas. Entonces, el escritor francés dice, mira qué interesante, qué folclórico. Ya, y comienza, ¿no?, a armar para su novela la figura del indio. Pero ese está lejos, pues. Ese no lo conoce ese está fuera. Ahora, Clorinda Mato de Turner
está aquí, estaba en nuestra tierra. Y aún así, muchos intelectuales como ella no conocían al indio. ¿Cómo le podías pedir que construya un indio si lo conoce de afuera? ¿Ves? Pero vamos más allá, porque si tú conoces su cosmovisión y hablas su lengua, lo conoces más. Y ese es José María Arguedas. Entonces, el indigenismo tiene etapas, ¿ya? Pero Clorinda Mato de Turner, como iniciadora del indigenismo, vamos bien, porque esta es una novela, el pretexto es la novela en realidad, es una novela denuncia. Por eso les digo, no solo era una intelectual que se llenaba, que iba a las tertulias a hablar, bla, 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 porque eso está muy bonito, seguramente hablaba bonito, sino que hacía. Les he dado una idea de lo que hizo para elevar, ¿no? El estatus de la mujer. Hoy se hacen esas cosas, no, hoy protestas y protestas y protestas. Haz, tienes que hacer. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Siempre vean eso, siempre para todo. Tú eres lo que haces, no lo que dices. ¿Por qué te pones triste, Ramírez? Tú todavía estás jovencito, vas a tener tiempo de hacer. Entonces, una vez que haces, creas nombre, ¿no? Pero la gente que dice yo quiero, yo tengo esta intención, mira qué bonito, mira cuánto sé, y haces, no, la verdad que todavía. Ay, ya, gracias, ay, no más, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, por tus hechos, te conoce. Y puedes contrastar la realidad, lo que dice el político y lo que hace. Ah, no, es fácil. Ahora con todos los medios que tenemos, eso es fácil. Buscar. ¿M? Bueno, ahí está la visión paternalista. Ah, ya, les iba a decir, ¿no? Para pasar a Manuel González Prada, ¿hasta dónde íbamos a hacer? Uno, dos, cuatro, cinco. Ya, de la 1 a la 6. Tranquilos, por favor, eso sí, tranquilos, ¿ya? Tranquilos y van a colocar. Esta vez ya tenemos un amplio margen. La respuesta en la 1, la 2. Oigan, no estamos hablando de cualquier novelita, ¿ah? Es una novela que se tradujo a otras lenguas. Me parece que en 1910 o 1912 hay una traducción al inglés. Así que esta novelita era como un arma. ¿Por qué les comulgan? Yo siempre les he dicho, la iglesia como institución tiene un poder absoluto. Imagínense esta mujer era valiente además, valiente. ¿Cuántas Clorinda Mato de Turner necesitamos en el Congreso? ¿Cuántas? Todas, las que se puedan. Por cierto, muere en Argentina y muere en Argentina
y sus restos son repatriados. Y yo he ido al Cusco y me da cólera porque no visité la tumba de Clorinda Mato de Turner. Pues algún día volveré al Cusco. Que no se le ha dado la importancia debida. Una mujer inteligente y además muy, ¿no? Que confrontaba. Eso es una valentía. Ya, entonces estas 6 primeras preguntas, sí, por favor, este, y luego las 2 últimas las dejan porque es González Prada, ¿ya? A ver, un tiempo, por favor, unos 4 minutos. 4 minutos, por favor. Preguntas del 1 al 6.
Bueno, vamos al discurso del Politeama. Me sorprende el único que ha dado las respuestas, nuestro querido Zenón, 1C, 2A, 3C, 4D, 5A, 6A. Tal vez los que puedan colocar sus manitos, su pulgar hacia arriba, nos serviría de ayuda y borraría de mi mente que no están trabajando directamente con el material, ¿no? Miren, antes de ver las respuestas, vamos a Manuel González Prada. Manuel González Prada, Manuel González Prada. Este pensador es un pensador, ensayista, uno de los pensadores más importantes y que no tiene parangón, no tiene igual tampoco en nuestro país. Eh, le tocó analizar, hacer un diagnóstico de la guerra de lo que había dejado la guerra del Pacífico, pero él fue más allá. Él fue antes, durante y después de la guerra del Pacífico. Y a partir de este análisis, de este diagnóstico que hace solo, solo, no venía acompañado con ningún otro pensador, este diagnóstico de la guerra del Pacífico, es que crea una especie de renovación, renovación del orgullo, porque es eso. Y los chilenos ingresan a Lima y destruyen nuestro orgullo y lo que hace Manuel González Prada es reconstruir, es una forma de reconstruir el orgullo peruano que ha sido pisoteado. Ahora, lo que pocos saben es que él fue poeta, muy amigo, muy amigo de Ure, poeta. Y como poeta, él que era antihispanista, eh, anarquista, eh, toma modelos foráneos del extranjero y, y al tomar estos modelos decide tomar viejas métricas francesas y las utiliza como plantilla con la lengua castellana. Por eso es el precursor del modernismo en nuestro país. Recuerden que una de las características del modernismo era el cosmopolitismo, esa apertura hacia lo foráneo. ¿Y se acuerdan? Los escritores modernistas, ¿sí? Tomaban modelos de Norteamérica, en Europa, preferentemente en Francia. Tomaron dos modelos que estaban muy en boga en aquel tiempo. ¿Cuáles fueron? Eso lo vamos a ver más adelante con Egure. Ya no se acuerda. El simbolismo y el parnasianismo. Entonces, este hombre es el precursor del modernismo. Ustedes en la separata al final tienen dos métricas viejas, añejas, francesas, pero que han sido eh, fusionadas con el castellano. Ustedes lo pueden observar. Adoptó una visión paternalista igual que Clorinda Mató de Túrtaro. Igual. Pero su nicho poderoso en el que propugna este nacionalismo agresivo, moderno, intenso, y se entiende por qué, la Guerra del Pacífico, es en el ensayo, en el ensayo. Vamos a este discurso interesante porque el Politeama era un teatro de Lima importante y este discurso fue escrito para un 28 de julio
de 1888. Y nos dieron ustedes una data. ¿Cuánto tiempo había pasado de la guerra? 1888. Todavía la herida estaba fresca. La ocupación chilena, el saqueo chileno, la destrucción chilena iba a ser el pivote, el alimento para este discurso. Y además que 28 de julio es aniversario de la patria. Hay culpables y van a aparecer en este discurso. Pero en el teatro estaba el presidente Andrés Avelino Cáceres. Y el Círculo Literario del Perú le pide a Manuel González Prada, el maestro, le dice, maestro, queremos un discurso suyo para el Día de la Patria. Ayúdenos. Lo que sí no le pidieron es que lo lea. ¿Saben por qué? Porque él no leía ninguno de sus discursos. Otros leían sus discursos. ¿Y por qué? Porque dicen sus biógrafos, que tenía una voz muy suave, muy tenue, muy débil. Yo creo que es una perversión del destino. Para alguien que escribe con una pluma tan hiriente como Manuel González Prada, en donde es anticlerical, donde hay un rechazo a esa herencia colonial, donde plantea la reivindicación del indio y la importancia de la educación para el indio, donde plantea la renovación política y social del país, porque era urgente que él no pueda leer sus escritos. Sus escritos ya eran ardorosos, pero que no los pueda leer era una perversión del destino. Bueno, entonces los leen otros, no importa. Pero la pluma es de Manuel González Prada. Ya está. Ustedes se imaginan a Manuel González Prada que señala al gobierno de incompetente, al ejército de incompetente, y que esa incompetencia fue grande porque hemos sido derrotados durante la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Y cómo restauramos si tenemos a esos incompetentes? El Perú es un fracaso bajo la oligarquía económica. Ya hay la necesidad de reformas, pero saben que él ya está cansado y dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esa es su crítica. Esos gobernantes que tienen cataratas y les tiembla la mano y son sirvientes y que están amparados por la iglesia y la iglesia es corrupta y los gobernantes también son corruptos. Y ustedes se imaginan la cara de Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres dijo luego que él no sabía si meter a prisión a, a Manuel González Prada por todo lo que había dicho y además por las expresiones, ¿no? Porque si uno tiene que llamar al odio, porque eso es lo que hace también, cuestiona la corrupción de las élites, de la iglesia, pero también nos dice, no nos olvidemos, Chile es nuestro enemigo. Y no tienes fuerzas porque estás anémico, porque estás con nervios. Saca de donde sea las fuerzas. Porque Chile, debemos ser la pesadilla de Chile. Entonces, eh, Andrés Avelino Cáceres dice, no sabía si llevarlo a prisión, capturarlo o darle un abrazo. Es que ese es un discurso maravilloso, en donde tienes que utilizar imágenes fuertes
mucho sarcasmo, ojo, no ironía, sarcasmo, porque tienes que herir al otro, y también imágenes opuestas. Imágenes opuestas. Y estaba buscando aquí el discurso. Ah, ¿y para qué hacen esto? Miren la idea está romántica. Se querían recaudar fondos para que el Perú pagara un rescate, ¿no? A Chile. ¿Por qué? Porque se querían recuperar, jovencitos, se quería recuperar las provincias de Arica y Tacna. ¡Qué idea más romántica! Después ya saben lo que sucedió, ¿no? Con Arica. Sí sabe. Gracias, Brian. Gracias a todos los que han participado. Gracias, Zenón. Sí, han escrito las claves. Ya saben lo que pasó con Arica. No me digan que me pongo nerviosa y me falta mi café. Bueno, señores, vamos entendiendo que Zabalita, la pregunta es Zabalita, ¿se acuerdan? En conversación en la catedral. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Zabalita, tengo que decirte que no hay un momento, son varios momentos, varios. Y hoy nos falta pensadores. La siguiente sesión voy a iniciar leyendo un extracto del discurso del Politeama, pero lo voy a enviar aquí antes de irme, ¿ya? Pero uno así bien fuerte y potente. Sí. Ay, no, Zenón, ¿qué está tomando, Zenón? Es que nos faltan estos señores. Nos falta. No podemos. No hay. No hay talante, no hay cultura, ¿no? Nos falta un González Prada. ¿Qué diría un González Prada? ¿Qué escribiría un González Prada viendo todo esto? Hace poco hemos tenido, dicen, a dos señoras peleándose, ¿vieron? A dos fiscales peleándose por el Ministerio Público. Yo soy la fiscal, no, yo soy la fiscal, no, yo soy la fiscal, yo tiro una patada para entrar, no, yo enciendo velas. ¿Dónde estamos? ¿En dónde nos encontramos? Por eso los extraterrestres no vienen. Tienen miedo, no se pueden explicar lo que sucede. Gracias, cuídense, cuídense, no se hagan hígado, ¿ya? Nos vemos. Café, sí, el café va a salvar al Perú, el café. Muy bien, entonces nos vamos y les dejo ahora, les dejo el discurso, ¿ya?